me enlazo ahora con la canciller de la República hasta Nueva York, donde hemos seguido puntualmente pues, la reunión esta de la Cumbre del Futuro y la asamblea en donde han hablado varios líderes. Hemos venido reportando de los distintos discursos. Mañana le toca a ella y hoy ha tenido, entiendo, una reunión con el secretario general Antonio Guterres. Secretaria Bárcena, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarlo, encantada de oírle. El encantado soy yo. Cuéntenos qué sacamos en este caso en claro de todas estas reuniones que ha tenido en Naciones Unidas. Entiendo que han sido varios los temas y varios los espacios. Mañana habla ante la Asamblea General. Canciller. Así es, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, se adoptó el Pacto del Futuro en esta Cumbre del Futuro, que en realidad es una hoja de ruta que busca digamos, movilizar recursos para un desarrollo justo, inclusive, sostenible. Y la verdad es que hubo temas de avance en lo que yo quisiera destacar: la igualdad de género sustantiva, el replanteamiento de modelos de desarrollo, yo diría, insostenibles por extractivistas, por desigualadores, y la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional. Creo que eso fue muy importante. Y el pacto aporta tres cuestiones puntuales. El imperativo de un mundo libre de armas nucleares. Yo creo que eso en el momento actual es un momento muy delicado, en donde tenemos que enfatizar la importancia de un mundo libre de armas nucleares. Segundo, la necesidad de un financiamiento mucho más extenso para cumplir la Agenda 2030. Y tercero, reconocer la necesidad de reformar la gobernanza multilateral. La verdad es que el sistema de Naciones Unidas no está funcionando, en particular el Consejo de Seguridad. Nosotros como México estamos promoviendo la eliminación del veto. Nos parece que el veto nos tiene estancados verdaderamente en la resolución de conflictos. Eliminación directa, canciller, porque oía al presidente francés, entiendo que estábamos cerca de esa tesis, de que había que reglamentar su uso cuando hubiera, digamos, casos extremos o catástrofes humanitarias. Exacto, o sea, partir por ahí, por lo menos, o sea, eliminación del veto quizás no es total en un principio, pero sí tenemos que eliminarlo, porque lo que sucede es que el veto no está permitiendo que el Consejo de Seguridad opere. Se ha vuelto muy inoperante y nos parece fundamental que podamos realmente actuar en casos de urgencia, ¿no? Sí, Como sí. los que estamos viviendo, por ejemplo, en Gaza, digamos, donde hay crímenes de Ucrania, lesa sí, humanidad, tienen paralizado. crímenes de guerra. Sí. Entonces no podemos seguir paralizados. Entonces, por lo menos que se limite el veto, o sea, por lo menos que no exista veto en casos de genocidio, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, pues eso es lo que estamos buscando. Y desde luego en esta semana ha habido muchas otras cosas ocurriendo. Tuvimos una reunión con el presidente Biden muy importante. Él convocó a lo que se llama la coalición global de la lucha contra las drogas sintéticas, fundamentalmente el fentanilo. México se unió a esta coalición desde julio de 2023. Me tocó a mí, afortunadamente, unirme a esta coalición. Nosotros somos coordinadores y presidimos un grupo que es el grupo de las adicciones, donde México ha puesto énfasis sobre todo en cómo limitar el consumo, ¿no? Y el tercer punto que te quiero señalar: presentamos aquí el modelo mexicano de movilidad humana, que es nuestra estrategia de migración, realmente con mucho reconocimiento de parte de muchos países que nos acompañaron y de las agencias de Naciones Unidas, porque nosotros somos un país que tiene todas las fases de migración: el origen, el tránsito, el destino y el retorno. Y no sé si viste hoy, si vieron ustedes que Kamala Harris dio una... Sí, lo vi, lo de la frontera y lo del Temec nos dio dos sacudidas. Pues sí, y yo creo que nosotros, México, hemos ayudado mucho, porque tuvimos una gran crisis en diciembre de 2023 con migrantes que, digamos, trataban de cruzar la frontera, casi 12.500, y lo hemos logrado reducir a 3.000, o sea, no O es sea, menor. 66% de la presión Exacto. migratoria se ha reducido. Exacto, entonces, y eso ha sido un esfuerzo muy profundo de México y un cambio de narrativa también de Estados Unidos y de nosotros, de
fijarnos más o enfatizar las causas estructurales de la migración, trabajar con una visión regional y no solo el problema verlo de México, Estados Unidos. Esto va mucho más allá. Entonces creo que hemos hecho una estrategia importante. Hoy participé en una reunión importantísima que convocó Brasil y China sobre Rusia, Ucrania, donde se creó ya un grupo de trabajo a nivel Nueva York para ver si logramos de una vez por todas una solución de este conflicto con la participación de las dos partes, porque hasta ahora ha sido el plan de paz de Ucrania con 15 puntos, pero solo desde la perspectiva de Ucrania. Necesitamos una estrategia donde participen las dos partes. La paz se hace con los dos. Oiga, Pues sí. Antonio Guterres suele cargar las tintas mucho. El año pasado fue el tema del cambio climático y ahora puso un gran énfasis en este tema de la guerra. Rusia acaba de actualizar o anunció que actualizaba su doctrina nuclear. La amenaza de un conflicto nuclear está presente, se palpa ahí en Nueva York. Muchísimo, la verdad. O sea, hay una enorme preocupación, sobre todo por la extensión del conflicto. Digamos, en primer lugar, el conflicto entre Ucrania y Rusia, sabiendo que tenemos una infraestructura de nuclear en la Europa del Este que tiene fundamentalmente tecnología rusa, no nos equivoquemos, ¿no? Y por otro lado, también la extensión del conflicto Israel-Gaza hacia el Líbano, ¿no? Entonces, pues sí hay una enorme preocupación de que estos conflictos puedan escalar y puedan llevarnos digamos, a un accidente, vamos a ponerlo así, ojalá y no suceda nunca, nuclear muy delicado, ¿no? Porque ya estamos hablando de que Zaporilla, por ejemplo, la planta nuclear más grande de Europa del Este, pues está justamente en el medio del conflicto. Entonces sí, hay preocupación. Oiga, mañana le toca hablar, estaremos por supuesto pendientes de eso. Hay otros asuntos que están en la agenda, en este caso bilateral México-España. ¿Qué ha pasado? Llevamos 50 años de espléndidas relaciones desde que se restauraron allá en la época de López Portillo. ¿Qué está ocurriendo, secretaria? Bueno, en realidad esto digamos, se resume en algo que planteó la propia presidenta electa, en donde muy claramente ella expresó lo que está sucediendo, y es que hace 5 años el presidente López Obrador envió una nota a España solicitando que hubiera una reunión bilateral, digamos, un evento, ¿verdad? En el fondo, que hubiera algo en donde pudiéramos realmente, yo diría, tener una especie de ceremonia de desagravio, ¿no? Entre México y España en relación a los pueblos indígenas. Nunca se recibió una respuesta de parte de España. Y yo creo que ahí hubo una falla, me parece importante, diplomática, del lado español. Incluso cuando yo llegué a la Cancillería hace un año, me reuní con Pedro Sánchez en Bruselas y le propuse, hagamos algo digamos, para superar este impasse. Y no era tan difícil, era digamos, una ceremonia como se hacen en México. Pues la respuesta de ellos ha sido no. ¿Perdón? Pero la respuesta de ellos ha sido no. Entiendo que ya se había superado. Mire, a mí me tocó hablar con la secretaria de Estado, que por cierto estuvo en la mañanera y habían dicho su predecesor, Marcelo Ebrard, dijo, no, asunto superado, ya quedó aclarado el asunto. Después vino Álvarez con reunión bilateral, creo que vinieron 6 ministros españoles y nos habían dicho que ya había quedado zanjado ese tema y hoy regresa, canciller. No, no es que regrese, es que no quedó saldado, es decir, a nivel de jefes de Estado, ¿no? Sí quedó saldado. Por ejemplo, yo aquí he tenido reuniones muy gratas con Pedro Sánchez, con Álvarez. O sea, a ese nivel pues estamos muy bien. O sea, pero la política exterior española la conducen ellos, no el rey, ¿no? Bueno, el rey es el jefe de Estado, ¿no? Sí, pero la política exterior la conduce Pedro Sánchez, ¿no? Exactamente. Entonces, mi propuesta siempre ha sido, ustedes, vamos a hacer algo que nos una y que haga esta ceremonia de desagravio, que no creo que sea tan difícil y creo pues que lo debemos hacer. Ojalá lo logremos. Verdad, canciller, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana, le agradezco mucho el enlace. No, igualmente es un placer conversar con usted. Y por supuesto la escuchamos mañana allá en la ONU. Gracias, pausa, volvemos.